estrellas brillantes, soy Yani, bienvenidos a mi canal. Gracias a Dios y a todos ustedes por su gran apoyo. Denle un me gusta a este video y por favor suscríbanse. Barbie era la perfección americana, Dewey la rebelión británica. ¿Qué sucede cuando estos dos mundos chocan? En 1967, Mattel hizo su jugada más audaz. Creó una Barbie inspirada en la supermodelo que desafió todas las reglas de su tiempo. Esta es la historia del choque cultural que se convirtió en una muñeca y que marcó un antes y un después en la historia de los juguetes. El rostro de la revolución mod. Para entender por qué una muñeca llamada la Barbie Dewey Twist Tour de 1967 llegó a existir, primero tenemos que viajar en el tiempo, hasta 1949, a un barrio humilde de Londres, en Inglaterra. Allí nació Leslie Horby, el 19 de septiembre de 1949. Sus padres fueron William Norman Horby, que fue un carpintero, y su madre, Nellie Lydia Horby, una empleada de fábrica, y sus dos hermanas llamadas Shirley y Vivian. Leslie nació y creció en una familia humilde y de clase trabajadora, pero su sueño era ser modelo. Aunque era imposible para ella, porque el mundo de la moda de esa época estaba obsesionado con las curvas, con figuras como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Sophia Loren. Y en el mundo del modelaje, con figuras como Dorian Leigh, Lisa, Jans y Sandra Peterson. En cambio, Leslie tenía un cuerpo demasiado delgado, muy delgado. Aunque no encajaba con los estándares tradicionales de belleza de esa época, no se rindió y su oportunidad llegó a los 16 años cuando trabajaba en un salón de belleza. El peluquero Leonard Lewis, impresionado por su aspecto, decidió cortarle el cabello en un estilo pixie radical y la presentó al fotógrafo Barry Latigan. Y estas imágenes fueron vistas por el diario Daily Express, que se refirió a ella como el rostro de 1966. Así, de la noche a la mañana, una adolescente de la clase trabajadora se convirtió en una celebridad nacional. Su apodo Dewey, que significa ramita en inglés, se lo puso el hermano de su novio. Y aunque al principio podría sonar despectivo, ella lo convirtió en un emblema. Este apodo encajó perfectamente con su apariencia, con sus ojos grandes, maquillados, con unas hermosas pestañas postizas y dibujadas, que parecía una linda muñeca, y su cabello corto y su figura andrógina. Rompían por completo con los estándares de belleza más voluptuosos de la década anterior. Se convirtió en la máxima representante del estilo mod de Londres, que comenzaba a expandirse por todo el mundo. Y se convirtió en la primera supermodelo internacional de la historia, abriendo nuevos caminos para una nueva generación de modelos. La revolución de la Barbie Twist Tour. Mientras Dewey se convertía en un ícono global al otro lado del mundo, tenemos a Mattel, que estaba experimentando su propia revolución. En 1967, la compañía decidió actualizar a la muñeca estrella, que era Barbie. Hasta ese momento Barbie había tenido un cuerpo muy rígido, casi estático. Pero la década de los 60 demandaba algo, demandaba movimiento. Así nació la Barbie Twist Tour, también conocida como la Barbie TNT, por los fans de Barbie y por los coleccionistas. Por primera vez, Barbie tenía un cuerpo articulado con la capacidad de girar en la cintura y doblar las rodillas. Este avance no solo mejoraba la jugabilidad, sino que también reflejaba una nueva dinámica en la sociedad. Las niñas no solo querían jugar y ser unas fashion models, querían bailar, moverse, vivir como lo hacían las jóvenes de esa época. Mis queridas estrellas,
Si quieren saber más sobre la evolución de la muñeca Barbie, les invito a ver los videos que tengo en el canal. Por favor, denme un me gusta y suscríbanse a mi canal, ya que me motiva a seguir creando más contenido. Volvamos a la historia. El cuerpo TNT se convirtió en el estándar para la línea Barbie, pero Mattel tenía una idea aún más grande. Vieron en Tigui el rostro perfecto para este cuerpo nuevo. Tigui era la chica del momento, la encarnación de la moda y la modernidad. Si querían que la nueva Barbie fuera relevante, tenía que parecerse a ella. El nacimiento de la Barbie Tigui. Y así, en 1967, Mattel tomó la decisión histórica de lanzar la primera muñeca Barbie basada en una persona real, la muñeca Tigui. La Barbie Tigui tenía un molde de cara completamente nuevo, ojos más grandes y pestañas pintadas que replicaban el icónico look de la supermodelo, y su impacto fue de inmediato. La muñeca Tigui no solo tenía el nuevo y revolucionario cuerpo Twister, sino que venía con un atuendo que era la viva imagen de la moda mod: un mini vestido a rayas, medias de nylon y botas amarillas. Mattel lanzó 4 conjuntos de ropa exclusivos para la muñeca. La muñeca Tigui fue un éxito de ventas, pero fue producido solo por 2 años, de 1967 a 1968, lo que la convierte en una pieza muy codiciada por los coleccionistas hoy en día. Tigui, la artista multifacética. Mientras la muñeca Tigui vendía millones, la verdadera Tigui no se conformó con ser solo una cara bonita. A los 20 años decidió retirarse del modelaje de pasarela porque sentía que ya lo había hecho todo. Su siguiente paso nos demostró que tenía un talento mucho más grande, más allá del modelaje. Su primera incursión fue en el mundo de la actuación y fue un éxito instantáneo. En 1971 protagonizó la película musical El novio, una comedia brillante dirigida por Ken Russell. Su actuación fue tan aclamada que se llevó 2 Globos de Oro, uno a la mejor actriz de revelación y otro a la mejor actriz en comedia o musical. Tigui también participó en varias películas a lo largo de su carrera, como por ejemplo la película W de 1974, que era una película así tipo terror y suspenso. Los hermanos Caradura de 1980. Ahí va la novia de 1980, también otra película ese año. El Doctor y los Diablos de 1985, entre otras. También ha participado en las series de programas de televisión, ya sea como actriz, presentadora o invitada especial. También brilló en el teatro musical, recibiendo una nominación a los prestigiosos premios Tony de Broadway por su papel en la producción de My Home and Only en 1983 a 1984. Disculpen mi inglés. Y para las nuevas generaciones, se hizo conocida como jueza en el popular reality shows America's Top Model de 2005 a 2007, donde ella compartía su sabiduría y experiencia con aspirantes a modelos. Pero Tigui no se detuvo ahí, también incursionó en la música. Aunque su faceta como cantante es menos conocida, Tigui grabó varios álbumes a lo largo de su carrera, lanzando álbumes que fueron un éxito, como su disco debut llamado igual que ella, Tigui, de 1976. Incluso tenía sencillos que tuvieron un gran éxito en las listas de Reino Unido. En 1975 publicó su autobiografía, simplemente titulada Tigui, que se convirtió en un éxito de ventas y le permitió contar su propia historia al mundo con sus propias palabras. Sus 2 matrimonios. En 1977 se casó con el actor estadounidense Michael Winnie, con quien tuvo una hija llamada Carly Winnie. Sin embargo, pronto su matrimonio comenzó a tener problemas y Tigui decidió separarse.
aunque permanecieron casados hasta la muerte de Michael por un ataque cardíaco que sufrió en 1983. En 1988 volvió a encontrarse de nuevo con el amor, al lado del actor inglés Lane Laxon, con quien sigue casada hasta el día de hoy. En 2019, su legado fue inmortalizado con el máximo honor. La reina de Inglaterra la nombró Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico, un reconocimiento a su inmenso impacto cultural y a su larga y brillante carrera. A sus 75 años, la dama Leslie Laxon, como se la conoce ahora, sigue siendo una figura pública activa y una voz importante, siempre ligada de alguna manera a la moda, participando en eventos, series de televisión, incluso podcasts. Todavía sigue ejerciendo como modelo para marcas como la marca Spencer y es una defensora del bienestar animal. También es una abuela que adora mucho a su nieta. Su mensaje sigue siendo el mismo que la hizo famosa. La verdadera belleza es la autenticidad y el estilo más revolucionario es ser uno mismo. La historia de la muñeca Tiwi es la historia de una doble revolución. Por un lado, la de una joven que con su singularidad derribó los estándares de belleza de una era, demostrando que la autenticidad es la tendencia más poderosa. Por otro lado, la de Mattel, que se atrevió a romper sus propias reglas, a escuchar el pulso de la cultura pop y a crear una muñeca que era un reflejo vibrante de su tiempo. La Barbie Tiwi es un recordatorio tangible de que los verdaderos íconos no son fabricados, sino que nacen de la audacia, de la voluntad de ser diferente y de inspirar a otros a abrazar su propia singularidad. Es muy importante confiar en nosotros mismos y aceptar nuestra apariencia física, y que, al final del día, ser uno mismo es siempre el estilo más revolucionario. ¿Qué te pareció esta increíble historia? Me encantaría saber qué es lo que más te sorprendió de Tiwi o de su muñeca. Déjamelo en los comentarios. Si quieren seguir explorando el fascinante universo de la muñeca Barbie, les invito a ver la lista de reproducción completa en mi canal, donde encontrarán la historia de la Barbie desde 1959 hasta la de Barbie Twist Tour, la que le dio cuerpo a nuestra Tiwi, de 1967. Y no se preocupen, voy paso a paso actualizando el contenido del canal. En el futuro tendremos más historias y sorpresas. Así que, mis estrellas brillantes, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Activen la campanita para más aventuras estelares. Y que Dios siempre nos bendiga. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!